A continuación daremos paso al panel número 17 titulado La construcción del derecho laboral de la Unión Europea. Agradecemos la participación de los doctores Ferran Camas Roda, Ainhoa Laza López, Eva Mas García y María Pons Carmena. Le cedemos el uso de la palabra a la doctora María Pons Carmena, que nos hará el honor de moderar el panel. La doctora Pons Carmena en la actualidad es profesora permanente laboral en el Departamento de Derecho de Trabajo de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia. Ha trabajado como asesora jurídico-laboral en el Consejo Económico y Social de España durante 9 años y en el IS de Madrid y en la Universidad Carlos III durante varios años. Adelante, doctora. Buenos días a los que nos escuchan desde Lima y buenas tardes, hora española. En primer lugar, mi agradecimiento a Jorge Luis Collantes por la invitación y la enhorabuena por haber puesto en marcha esta iniciativa tan interesante. Saludo también a mis compañeros de mesa, tres ponentes excepcionales, magníficos. Por orden de intervención, tenemos a Ainhoa Lasa López, en primer lugar, que va a hablar del trabajo en el constitucionalismo ordoliberal de la Unión. En segundo lugar, intervendrá Eva María Mas García y nos hablará sobre la negociación colectiva a nivel europeo. Y para terminar, el doctor Ferran Camas Roda, que hablará sobre evolución y novedades de política social y de inmigración en la Unión Europea. Bienvenidos a todos, muchas gracias y bueno, le cedo la palabra a nuestra primera ponente, Ainhoa. Ainhoa es actualmente profesora agregada de Derecho Constitucional en la Universidad del País Vasco, acreditada como profesora titular, y además imparte docencia en diversos posgrados o másters de la Universidad del País Vasco, máster en estudios feministas y de género, máster en Derecho Ambiental, máster en Medio Ambiente, Sostenibilidad y ODS, máster en Igualdad de Mujeres y Hombres y Agentes de Igualdad, y también en la Universidad de Valencia en el máster de Derecho Constitucional. Ainhoa, encantada de conocerte, muchas gracias por participar y bienvenida. Y estamos deseosos de oír tu ponencia sobre el trabajo en el constitucionalismo ordoliberal de la Unión. Y te doy la palabra. En principio, tenéis 10 minutos cada uno para presentar vuestra ponencia y luego posteriormente habrá un turno de intervención libre que como máximo 5 minutos cada uno. Adelante, Ainhoa, gracias. Hola, muchas gracias, Carmen. Bueno, buenas tardes y buenos días. En primer lugar, quisiera agradecer a la Academia Peruana del Derecho, al Instituto Francisco de Vitoria de la Universidad Carlos III, al profesor Jorge Luis por la oportunidad de participar en este magnífico congreso y, por supuesto, a la profesora María Pons Carmena por su estupenda labor y por sus generosas palabras. Bueno, como son solo 10 minutos, me voy a ceñir a tratar de desgranar algunas de las cuestiones que aparecen implícitas en el título, ¿no? Como es ese abordaje del trabajo en un ordenamiento jurídico distinto al interno y además desde bueno, una connotación como es un constitucionalismo ordoliberal. Ciertamente hay que decir que en la disciplina de Derecho Constitucional no suele ser habitual el análisis del trabajo. Sí que es cierto que de forma tangencial en periodos de crisis o cuando se produjo la reforma o mutación constitucional del artículo 135, bueno, pues se analizó por parte de los constitucionalistas del Reino de España los efectos socioeconómicos de esa reforma, de esa constitucionalización, de los criterios de convergencia macroeconómica, pero en mi caso sí que he sentido desde siempre una especial querencia por el trabajo, sobre todo partiendo de los análisis de bueno, pues la configuración jurídico-política que se hizo del trabajo ya desde el periodo de entreguerras por parte, entre otros, de Bossenheimer, ¿no? Y lo que quiero señalar con este título es que el trabajo no se configura como un mero elemento que aparece bueno, pues anclado en la estructura de los tratados de derecho de la Unión como otra materia objeto de estudio, sino que el trabajo tiene una significación relevante, debe merecer su correspondiente análisis jurídico-normativo y además este análisis debe realizarse desde un paradigma constitucional, es decir, desde un marco relacional, política-economía de signo absolutamente contrario y opuesto con aquel constitucionalismo social que fue especialmente recibido
por el constitucionalismo de las garantías de la segunda posguerra, significando, tomando como paradigma el constitucionalismo italiano. Precisamente en algunos textos del occidente europeo el trabajo trascendía ese mero papel o rol protagonista en el marco de las relaciones laborales para trascender al propio espacio constitucional, aprendiendo la función de integración social de los conflictos y siendo merecedor de un reconocimiento como sujeto jurídico y político, es decir, como sujeto de derecho constitucional y como sujeto en derechos. Sin embargo, en la Unión Europea el paradigma constitucional será de signo contrario. Al respecto, sí que es cierto que no hay, digamos, no es una opinión comúnmente compartida, al menos aquí en España, cuando se aborda el ordenamiento jurídico de la Unión desde la perspectiva de las relaciones política-economía. Pero a mi juicio sí que se presenta o se advierte como un paradigma distinto que toma, no de forma pura, prístina, todos aquellos elementos del ordoliberalismo, el periodo de entreguerras que fueron desarrollados por los teóricos de Friburgo y que recibieron sobre todo cabida constitucional, más que cabida constitucional, cabría señal de cabida en el ámbito de la política económica con la recuperación alemana, aquel famoso milagro económico alemán de los 50. Pero en la Unión Europea, en los trabajos preparatorios, en los comités de Olin y SPAC, en los entonces tratados constitutivos de las comunidades europeas, incluso en el libro de Delors, a propósito de la competitividad, sí que ya se aprendían una serie de elementos en los que el trabajo perdía aquella condición de garantía propia de nuestros textos del constitucionalismo social para convertirse en un factor de producción. Operaba una desubjetivización, un vaciamiento de las asimetrías presentes en el marco de las relaciones laborales y, por el contrario, el trabajo se va a configurar ya desde los orígenes como un factor de producción adscrito a las dinámicas de la libre competencia y la economía de mercado, con la postilla de social, que lejos de suponer la aplicación de políticas redistributivas, políticas intervencionistas, lo que viene a señalar es, digamos, un espacio donde aquellas prácticas sociales desleales a la competitividad de la economía de la Unión puedan cuestionar el avance del mercado interior. De acuerdo con estas premisas, muy brevemente esbozadas, porque estoy pendiente del tiempo, podríamos decir que el trabajo se va a configurar en el derecho de la Unión en torno a dos bloques normativos. Un primer grupo normativo directamente funcional a las libertades económicas. Esto es algo muy chocante desde la perspectiva del constitucionalismo social, porque se va a escribir a la libre circulación de trabajadores, donde lo importante no van a ser eliminar las asimetrías presentes en los distintos mercados de trabajo de las economías de la Unión, sino únicamente aquellos obstáculos que impiden a los trabajadores y trabajadoras como sujetos económicamente activos, por utilizar palabras, conceptualización consolidada del Tribunal de Luxemburgo, para desempeñar una actividad que, por lo tanto, contribuyen al buen funcionamiento del mercado único, ¿no? Esto va a hacer que estas garantías sociales declinadas desde las libertades económicas de la Unión, libre circulación de trabajadores y libre prestación de servicios y de establecimiento, que adquiría gran vigencia, sobre todo en el marco de los trabajadores y trabajadoras transfronterizos en la década de los 2000, son los que van a pergeñar este primer bloque normativo, donde ya nos dan pistas de cómo se va a configurar en este nuevo marco relacional política, economía, el trabajo, ¿no? Es además interesante señalar cómo esta redefinición o reconfiguración del trabajo en el marco del ordoliberalismo constitucional de la Unión, desde la perspectiva de los derechos fundamentales ordoliberales, va a tener efectos disciplinantes incluso en las propias normativas laborales internas, ¿no? Aquí en España nuestra Constitución se adopta en un contexto histórico de crisis y evidente marginalidad de un dispositivo social fuerte con relación al trabajo, pero en otros países donde se había apostado por un garantismo que no era tan flexible como en nuestro caso con respecto al trabajo, la ruptura va a ser todavía más abrupta, ¿no? Es curioso cómo este proceso de mercantilización, de vinculación subordinada del trabajo a la competitividad se ha recuperado recientemente en un informe Draghi, que está dando bastante que hablar, junto con otros informes que se elaboraron al término de lo que fue la última comisión. Me estoy refiriendo al periodo que fue previo del 2019 al 2024, donde se advierte en esas páginas cómo el trabajo sigue configurándose desde la lógica de las capacitaciones, de la lógica de las habilidades en la página 2 del informe, a ese reforzamiento de la competitividad de la Unión.
El segundo conjunto de disposiciones normativas lo que van a hacer es, bueno, dirigir la política, la dimensión social supranacional en la que se inserta el trabajo declinado como factor. Se va a concretar, perdón, con una triada de principios que, bueno, van a ser el fundamento legitimador de la decisión del sistema del ordoliberalismo. En primer lugar, la competencia va a ser el elemento definidor en lugar de la protección social. El mercado como fuente generadora de bienestar va a ser el espacio donde actúe la protección social. Pasamos, bueno, pues unas políticas pasivas proteccionistas con efectos redistributivos a unas políticas activas con efectos de redistribución inversa. Y, en segundo lugar, una clara subordinación de las políticas de empleo, unas orientaciones generales de empleo, donde a simple vista, las instituciones de la Unión tienen un papel suave, blando, ese sótalo. Sin embargo, si leemos en el conjunto de sistemática del tratado, se reconocen a las políticas generales económicas y, a su vez, a los criterios de convergencia macroeconómica que se observa claramente en los programas de reforma de los mercados laborales orientados a la tutela de los mercados, ¿no? Siguiendo este orden de consideraciones, el culmen, digamos, de esta configuración constitucional de trabajo ordoliberal sería la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Si nos atenemos a los artículos 15 y 30 respectivamente, bueno, no solamente hay una sustitución, que podría ser un mero matiz conceptual, del derecho al trabajo, por el derecho a trabajar, sino que, tal y como está configurada la sistemática de la Carta de Niza, que debe interpretarse en conjunción con la decisión de sistema, nos encontramos con un trabajo que aparece, como digo, redimensionado desde la perspectiva de las libertades económicas fundamentales y se dirige especialmente a la implementación de esa decisión de sistema. Ni siquiera durante la etapa post-crisis del capitalismo financiarizado, que según los documentos oficiales de la Comisión se situaría en el 2017, cuando la otrora Comisión, capitaneada por Jean-Claude Juncker, propuso un paquete de equidad social. Algunas de esas propuestas en materia laboral se han hecho efectivas. Me estoy refiriendo al reglamento de la Autoridad Laboral Europea, más conocida como ALE, o incluso una directiva relativa a unas condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea, que pretendían corregir esos profundos efectos de recortes, de reformas, de pérdida de garantías de las clases trabajadoras. Se han sustanciado en la práctica en una resocialización o una recuperación de aquella función de integración social del conflicto que se atribuía al trabajo en el constitucionalismo social. Y con esto me estoy acercando ya a los últimos segundos de la intervención, así que voy a concluir, porque estas consideraciones las extrapolaría al contexto de crisis pandémica y crisis inflacionaria que hemos padecido recientemente, bueno, que seguimos todavía con el tema de la inflación en Europa, y cedo la palabra al resto de compañeras y compañeros. Muchas gracias, Carmen. Ainhoa, muchísimas gracias por tu presentación, tu ponencia, muy interesante, bueno, nos ha hecho pensar, por lo menos a mí, bastante, y yo estoy deseosa de llegar al final para preguntarte alguna cosa. En todo caso, ahora voy a pasar la palabra a nuestra segunda ponente, que es la doctora Eva María Mas García, que también goza de 10 minutos. Eva María nos va a hablar sobre la negociación colectiva a nivel europeo. Es abogada en ejercicio desde el año 2001, está acreditada como profesora contratada doctor y ejerce actualmente como docente no solamente en la UNIR, la Universidad Internacional de La Rioja, sino en la Universidad Cardenal de la CEU Elche, y desde este curso, si no me equivoco, también en la Universidad Alfonso X de Murcia y en la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de ELDA Alicante. No sé si me oís bien o no, porque aunque con el COVID nos pusimos al día, hace tiempo yo que no utilizo Zoom. Eva María, bienvenida y adelante. Bueno, muchísimas gracias María por la presentación. Únicamente Alfonso X es de Madrid, ¿vale? Es la Universidad Alfonso X de Madrid, pero bueno. Disculpas. No pasa nada. Que me sonaba Alfonso X el sabio. Sí, posiblemente haya puesto Murcia en lugar de Madrid, puede ser, pero bueno, pues que nos disculpe. Bueno, lo dicho, muchísimas gracias. Yo aquí con el Zoom, con esta plataforma, tengo un poco amor-odio, porque yo me pongo
como bien has dicho, soy profesora de la UNIR, que es online. Este año hemos empezado el Zoom. Entonces yo me pongo a hablar y veo como que estuviera mirando a la derecha y me pongo... Pero bueno, entonces voy a parar porque, vamos, esto a mí me saca de mis casillas. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar a la organización por haberme invitado a realizar esta ponencia. Muchísimas gracias a la Academia Peruana de Derecho y al Instituto de Estudios Internacionales y Europeos Francisco de Vitoria, adscrito a la Universidad Carlos III de Madrid, y en especial a Jorge Luis Collantes, que fue quien se puso en contacto para poder realizar esta ponencia. Bueno, buenos días a todos y buenas tardes también. Mi ponencia va a tratar de la negociación colectiva a nivel europeo. No es la primera ponencia que doy, pero realizar la ponencia antes de un catedrático me intimida bastante. Entonces, bueno, vamos a hacerlo lo mejor que se pueda. Bueno, el primer problema que se puede plantear en cuanto a lo que es la negociación colectiva a nivel europea, es cómo conceptualizarla. Se plantean pues, determinados interrogantes como quién es el sujeto que está legitimado para intervenir como poder social autónomo, y así como también pues, el reconocimiento a la negociación colectiva dentro de lo que es el ordenamiento europeo. Tenemos dos textos de partida que nos ayudan a determinar si existe realmente un reconocimiento a la negociación colectiva dentro del ordenamiento europeo, que evidentemente ya decimos que sí que lo hay. Lo que no existe realmente es, o hay una escasez de normas en cuanto, digamos, a los sindicatos o a estas normas referidas a esa negociación colectiva europea, aunque sí que se contienen el derecho a que exista esa negociación colectiva. La Carta Comunitaria de los Derechos Sociales de los Trabajadores de 1989, en su artículo 12, pues ya señalaba o autorizaba o reconocía, mejor dicho, el derecho de los empresarios o las organizaciones empresariales, por un lado, y en las organizaciones de los trabajadores, por otro, el derecho, decimos, a negociar y a celebrar convenios colectivos. Y también en el 2000, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea también reconoce el derecho a la libertad de asociación a todos los niveles, implicando esto que toda persona pues tiene derecho a fundar con otras sindicatos y afiliarse a los mismos para la defensa de sus intereses, y también se reconoce el derecho de esos trabajadores, así como de empresarios y de organizaciones representativas, a la negociación colectiva, así como a la celebración de convenios colectivos y a la adopción de acciones colectivas, incluidas la huelga, en caso de que se den conflictos con el objetivo de, pues, evidentemente, defender sus intereses de acuerdo con el derecho comunitario y las legislaciones nacionales, no únicamente de acuerdo al derecho comunitario. En el preámbulo de la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales de los Trabajadores, se considera, en virtud del principio de subsidiariedad, una serie de medidas que hay que tomar para la aplicación de esos derechos sociales que corresponden a los Estados miembros y a las entidades que los constituyen en el marco de sus competencias. Son responsabilidad de la Comunidad Europea. Esta aplicación puede revestir la forma de leyes, de convenios colectivos o también de prácticas existentes en los distintos niveles adecuados, y que requiere la participación activa de los interlocutores sociales, de los que trataremos posteriormente.
Por otro lado, en el preámbulo de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, se le reconoce a esta carta como un simple instrumento para reforzar esa protección de los derechos fundamentales, también sobre la base del principio de subsidiariedad. Por otro lado, el Tratado de la Unión Europea ya reconocía en su artículo 6 los derechos, libertades y principios que estaban enunciados en esa Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión, evidentemente que fue adaptada en Estrasburgo y la cual iba a tener o va a tener el mismo valor jurídico que los tratados. Los derechos, libertades y principios que se enuncian en esta carta se interpretan, por otro lado, con arreglo a las disposiciones generales del título séptimo de la carta, por las que se rige su interpretación y aplicación, teniendo debidamente en cuenta las explicaciones a que hace referencia esta carta que indican las fuentes de dichas disposiciones. Así es como se expresa el preámbulo, ¿de acuerdo? Por ello, las disposiciones de esta Carta Comunitaria de los Derechos Sociales de los Trabajadores se dirigen no solo a las instituciones, sino a los órganos de la Unión y a los Estados miembros, en tanto que apliquen exclusivamente el derecho comunitario. Un estudio publicado por el profesor Carlos Arroyo Abad en el 2019, profesor que, por cierto, ha participado en este congreso el lunes o el martes, no recuerdo bien, recoge que los efectos jurídicos de ambas cartas son irrelevantes por no poseer la fuerza suficiente para fundamentar la creación de un marco de negociación colectiva europea. No existen realmente normas comunitarias reguladoras del régimen jurídico de la negociación colectiva, si bien pues, sí que, como hemos visto, sí que están reconocido el derecho a la misma. También hay que señalar que esta negociación colectiva en la Unión Europea está influenciada por varias directivas que establecen ese marco para la protección de los derechos de los trabajadores y la promoción del diálogo social. Podemos señalar varias, pues, por ejemplo, la Directiva 98 relativa a los despidos colectivos, la Directiva 2002-14, que establece un marco general para la información y consulta de los trabajadores en la Unión Europea, la Directiva sobre condiciones laborales transparentes y previsibles, la Directiva sobre condiciones laborales transparentes y previsibles, que busca mejorar la calidad del empleo en la Unión Europea. Se establecen una serie o unos derechos mínimos para los trabajadores que pueden influir en las negociaciones colectivas porque proporcionan un estándar básico que los acuerdos colectivos pueden mejorar. Hemos visto que realmente hay directivas que sí que recogen la negociación colectiva, pero no hay unas normas en cuanto a, digamos, esa regulación expresa. Otro problema que podíamos manifestar es la posibilidad de considerar la negociación colectiva como una manifestación del diálogo social o, por contra, como una realidad diferenciada de dicho diálogo social sobre la premisa del carácter vinculante de lo acordado. Me queda muy poquito tiempo. Este diálogo social, no voy a hablar históricamente del mismo, sino que lo único que voy a señalar es que podemos definirlo como las negociaciones que se llevan a cabo por los interlocutores sociales, representantes de las empresas y trabajadores, al objeto de defender los intereses de sus miembros y que contribuye activamente mediante acuerdos a la elaboración de la política social y laboral europea. Así queda reconocido como objetivo de la Unión Europea en el artículo 151 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Tengo aquí que acabo, hay 25. Únicamente señalar en cuanto al diálogo social que se enfrenta
a nuevos retos y dependiendo de cómo se afronten estos retos, se va a poder hablar de un proceso de revitalización de este diálogo social o, por el contrario, se limitará a la práctica de una mera posición consultiva o de informe, pues más allá de lo que puedan preverse en los artículos 152 y 153 de este Tratado Fundacional de la Unión Europea. Sí que es cierto que han habido determinadas resoluciones y la Comisión han habido directivas relativas a condiciones laborales transparentes, también han habido en marzo del 2018 se informaron a los interlocutores sociales de los gobiernos centrales de que no se iba a proponer el acuerdo que había del 2015 sobre los derechos de la información y a raíz de una acción judicial por la Federación Sindical Europea de Servicios Públicos, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que el derecho de iniciativa a la Comisión le facultaba para decidir si los acuerdos de estos interlocutores sociales eran o no jurídicamente vinculantes en todos los Estados miembros de la Unión. En ese momento, pues, la Federación Sindical recurrió la decisión, pues, sin éxito alguno. Desde la crisis del COVID, el Parlamento Europeo ha subrayado la necesidad de mantener un diálogo social adecuado a todos los niveles para aplicar con éxito el plan de recuperación de la Unión Europea y sí que se han producido varias directivas en torno a este diálogo social. No me quiero extender mucho más porque, bueno, la ponencia importante es la que tendremos ahora. Así que, bueno, muchísimas gracias y nada más. Estoy a disposición de sus preguntas. Muchas gracias, Eva. Y ponencias importantes son las tres, ¿no? Con todos mis Bueno, respetos al señor hay que dar catedrático, cada uno el valor. pero es verdad que las ponencias importantes son las tres y tu ponencia ha sido muy interesante y muchas gracias. Y ahora sí que doy paso a la tercera y última ponencia, el doctor Ferran Camas Roda. Nos va a hablar sobre la evolución y novedades de la política social y política de inmigración en la Unión Europea. Ferran Camas es catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Girona y además director de la Cátedra de Inmigración, Derechos y Ciudadanía de esta universidad, miembro de la Red Europea de Expertos en Derecho de Igualdad de Género y No Discriminación y responsable actualmente de varios grupos de investigación, pero actualmente de dos proyectos. Uno liderado por la Universidad de Florencia para el mapeo de la discriminación del personal del sector de cuidados en el marco del proyecto Horizon Europe Care for Care, Cuidemos a las personas que cuidan. Y un segundo también proyecto de investigación es el responsable de un grupo de investigación sobre teletrabajo y bienestar laboral en el marco del proyecto de investigación del Ministerio de Ciencia del Gobierno español sobre teletrabajo. Adelante, Ferran. Bienvenido y gracias. Pues muchas gracias. Quisiera empezar por decir que participar en esta mesa es muy enriquecedor, tanto por lo que ha dicho la profesora Lassa anteriormente como naturalmente por lo que ha explicado la profesora Mas. Muchas gracias por sus aportaciones. Espero que las mías estén al mismo nivel de profundidad, detalle y preparación que las que han demostrado ellas. Quisiera empezar, en todo caso, por felicitar a los organizadores de este congreso, la Universidad Carlos III y la Academia Peruana de Derecho del Trabajo. En particular, quiero concretar esta felicitación por la organización de este congreso en el señor Jorge Luis Collantes, cuya constancia es fundamental para que yo esté aquí y se esté desarrollando este congreso. Espero conocerle algún día. No lo puedo ver en pantalla, no sé cómo es físicamente, es lo mínimo que quiero decir, no tiene importancia, es lo de menos. La cuestión en todo caso es que sí que espero conocerle algún día. También, naturalmente, en fin, como he dicho antes, un placer estar con Ainhoa, con Eva y naturalmente con la profesora María Pons. Dentro de pocas semanas estaré en Valencia, estaré en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia en octubre, volveré a estar en noviembre
espero en todo caso que en ese momento nos podremos saludar y hablar de lo que nos interesa, que es, entre otras cosas, nuestro querido derecho del trabajo, ¿de acuerdo? Nuestro querido derecho del trabajo y de la seguridad social, de donde emanan derechos que se han llamado desde siempre derechos sociales, pero para mí no dejan de ser, y perdonad la vanidad al decirlo, los auténticos derechos humanos. Yo no entiendo los derechos humanos sin los derechos sociales. Si hay un derecho que responde, que aplica la dignidad de la persona, es, en mi opinión, el derecho al trabajo, naturalmente matizado, pintado, maquillado por el derecho constitucional, cuya ponente tenemos aquí, la profesora Ainhoa, pero en todo caso, los derechos sociales son derechos humanos. El derecho humano en el ámbito del trabajo es, para empezar, el derecho al trabajo, el derecho a acceder a un empleo decente y el derecho del trabajo, el derecho a gozar de unas condiciones dignas, seguras en el trabajo. Bien, mi exposición en 10 minutos, hablé con el señor Collantes, hablé por correo electrónico con el señor Collantes, y me dijo que, en fin, que tenía que enfocarlo hacia la temática de la construcción del derecho laboral en la Unión Europea. Y yo concretamente decidí eso, hablar de la construcción de un tema genérico, la construcción del derecho del trabajo en la Unión Europea, pero también de un derecho que a mi modo de ver le está muy vinculado, que es el derecho migratorio. De hecho, yo creo que el derecho migratorio no se puede entender sin el otro, sin el derecho del trabajo tal y como se configura desde la Unión Europea. En todo caso, voy a empezar por distinguir los dos. En fin, para las personas que nos están escuchando, recordarles que la Unión Europea es una organización supranacional de la cual, seguro que lo saben, se emite normativa, básicamente directivas y reglamentos. Se emiten tratados internacionales, de más ni menos. La diferencia con otras organizaciones supranacionales, y no es poca, yo creo que es esencial recordarlo porque a veces nos olvidamos, es que estas normas, las directivas, reglamentos que emanan de la Unión Europea son directamente aplicables a los Estados miembros. No necesitan la firma de cada Estado miembro para ser ley. ¿De acuerdo? Esto que a lo mejor nuestros colegas americanos pues les puede parecer esotérico, que una organización supranacional pueda dictar normas que son directamente aplicables a sus propios estados sin que tengan que ratificar esas normas, pues esto es lo que está sucediendo en la Unión Europea y sus Estados miembros, producto de una deriva de soberanía estatal hacia la Unión Europea, hacia esta organización supranacional. En materia de derecho laboral, derecho del trabajo, de política social, quiero recordar que la Unión Europea se basa, y así lo dice el artículo 3 de la Unión Europea, en el mercado interior, y atención, esto es muy importante, es decir, la Unión Europea se basa en el mercado interior, la libre circulación de mercancías, mercancías, capitales y personas. ¿De acuerdo? Cuidado, mercado interior, libre circulación de mercancías, capitales, personas. Es decir, yo me puedo ir a Francia, yo me puedo ir a Alemania o Italia sin que nadie me tenga que pedir nada, ningún documento justificativo. ¿De acuerdo? Imagínense, señores peruanos, que ustedes pudiesen ir a Colombia, Venezuela, a México sin presentar ni siquiera un visado. Ni visado, ni pasaporte, ni documento de identidad. Pues esto es lo que sucede en la Unión Europea. Pero, por cierto, esto se está viendo sometido a importantes presiones para restringirlo. ¿De acuerdo? Después lo diré. ¿Por qué? ¿Por qué? Por los movimientos de los inmigrantes, es decir, de las personas que no forman parte, de las personas cuya nacionalidad no es de la Unión Europea. Ya avanzo eso. En todo caso, la Unión Europea se basa en el mercado interior, libre circulación de personas, mercancías y capitales, y también se basa, dice el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea, en el desarrollo sostenible basado en una economía social de mercado, que esto no hay que olvidarlo, y que busca dicha economía social de mercado, es decir, una economía que no deje atrás a nadie, una economía tendente al pleno empleo y al progreso social, combatiendo en todo caso todo tipo de discriminación. Es decir, en una frase el Tratado de la Unión Europea me está diciendo cosas muy importantes en lo que se basa la Unión Europea y que conviene no olvidarlo, sobre todo en estos momentos de crisis, como decía antes la profesora Ainhoa.
economía social de mercado, tendente al pleno empleo y al progreso social, combatiendo la discriminación, la exclusión social y la discriminación. Para llevarlo a cabo, como bien decía antes la profesora Mas, se crean unos objetivos: el fomento del empleo, la mejora de las condiciones de vida y de trabajo, el diálogo social, la protección social. ¿De acuerdo? Estos objetivos. Y estos objetivos se llevan a cabo a través de una normativa que aprueba la Unión Europea, que son directivas y reglamentos. Básicamente, el trabajo ha sido, en materia de política social, la emisión de directivas, es decir, normas mínimas aplicables a todos los estados, que intenta armonizar, intenta unificar, intenta hacer equivalente las legislaciones de todos los estados miembros. Directivas. ¿Qué directivas se puede decir que para mí son importantes? Pues han marcado tendencia en materia laboral, naturalmente, las directivas de igualdad de género, hombre y mujer, porque es que así lo dice el Tratado de la Unión Europea en el ámbito de la ocupación, hombre y mujer, igualdad hombre y mujer en el ámbito de la ocupación. También las directivas sobre no discriminación en relación a factores raciales o étnicos, discapacidad, orientación sexual, religión o creencias. Hay que tener en cuenta estos factores. La Unión Europea ha creado un arsenal de directivas que persiguen la igualdad de trato y la no discriminación en materia de no solo igualdad de género entre hombres y mujeres, sino por origen racial o étnico, por religión, por discapacidad, por orientación sexual y por creencias. No hay que perder de vista esto, y en todo caso se ha de decir también un importante arsenal de directivas en materia de seguridad y salud del trabajo, en materia de representación de los trabajadores, en materia de información a los trabajadores y, en todo caso, en materia de información a los trabajadores a través de unos contratos de trabajo que se formalicen siempre con el empresario, que han de ser transparentes y previsibles para el trabajador. En cuanto a novedades que se han producido por estas directivas en estos últimos tiempos, o directivas más recientes, para empezar, yo quisiera traer a colación una directiva que para mí se ha creado este año, por eso básicamente la traigo a colación, pero que es para mí, a mi modo de pensar, importante, ¿de acuerdo? No sé si podré compartir pantalla. A ver si la puedo compartir, si la encuentro. Pues mira, por dónde sí, igual ustedes pueden ver aquí que estoy compartiendo pantalla. De repente me he recordado, como decía antes la profesora Pons, de mis tiempos de la COVID, de acuerdo, de mis tiempos de la COVID en el que aprendí a utilizar el Zoom, pero poco a poco se me va olvidando. La directiva 2024/1500 de 14 de mayo de 2024, es decir, producida este año. Atención, sobre un tema que ha pasado desapercibido, pero que para mí es muy importante, que es concretamente la creación de organismos de igualdad en el ámbito de la igualdad de trato, igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en materia de empleo y ocupación. Es decir, esta directiva obliga a los estados a crear organismos independientes de igualdad, que, atención, tendrán importantes consecuencias e importantes competencias en materia de igualdad de trato y no discriminación. Entre otras competencias, no solo deberán sensibilizar y promover la igualdad de trato, sino que, atención, podrán asistir a las víctimas, podrán recibir denuncias, podrán representar a las víctimas ante los tribunales de justicia e incluso les podrán ofrecer resolución alternativa a sus litigios. De hecho, actualmente he de decir que la Unión Europea se ha visto obligada, lo llamaría así, a crear estos organismos de igualdad, porque ya avanzo que uno de los problemas que hay en la Unión Europea para afrontar la igualdad de trato y la no discriminación es, en muchas ocasiones, la falta de denuncias de las personas que los sufren, ¿de acuerdo? Personas que pueden ser, por ejemplo, discriminadas en función de su etnia o de su orientación sexual,
o de su religión, no denuncian y además no conocen sus derechos. No conocen sus derechos. La creación concretamente de estos organismos de igualdad, producto de la directiva, como decía antes, 2024/1500 o 1500, directiva 1500 del año 2024, vamos a ver en qué medida puede ayudar a resolver estos problemas que nos estamos encontrando. Otra cuestión importante que está trayendo mucha cola después de las directivas que les estoy diciendo, y me estoy centrando en las directivas de igualdad y no discriminación, es los tipos de discriminación que regulan estas directivas. ¿Qué tipos de discriminación? Pues aquí concretamente les he de decir que para mí hay un tipo de discriminación poco conocido más allá de la Unión Europea, pero que para mí es muy importante que conozcan, ¿de acuerdo? Según la directiva, ahora me he ido a otra directiva, la directiva del año 2000, número 43, y me voy a centrar, por ejemplo, en que es una directiva sobre la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico, es decir, una directiva que busca evitar la discriminación por razones raciales o étnicas, que se aplica, por cierto, que se aplica al ámbito laboral. La cuestión concretamente es que esta directiva nos dice cuándo existe una discriminación directa cuando sencillamente se trate a una persona de forma menos favorable a otra en misma situación, pero atención con las definiciones que nos aportan estas directivas. Cualquier directiva sobre igualdad de trato y no discriminación, y ahora estoy centrado en la discriminación por razón racial o étnico, de la discriminación indirecta, un tipo de discriminación que tiene una definición compleja, pero atención, con consecuencias muy importantes. La discriminación indirecta es cuando un criterio aparentemente neutro, acaba suponiendo que un colectivo de personas esté o quede en una situación desfavorable con respecto a otras. Después, de acuerdo, estoy simplificando mucho, pero esta es la idea que les quiero dar. Por cierto, que España tuvo un correctivo hace 2 años en materia de discriminación indirecta. Ahora se lo explico antes de pasar a la cuestión migratoria, donde seré breve. Tuvo un correctivo en materia de discriminación indirecta, por lo que les voy a explicar, y así me conocerán el qué es una discriminación indirecta. En España, a las personas que trabajan en el servicio doméstico, que aquí se conoce como personas del servicio del hogar familiar, que prestan servicios en el hogar familiar, no disponían por la legislación de prestación de desempleo. Al acabar su trabajo no podían cobrar una prestación de paro. Esto ocurrió hasta que una mujer creo que en el País Vasco, me puedo equivocar, en la comunidad autónoma del País Vasco, pues denunció que eso era una discriminación indirecta por razón de género. ¿Por qué discriminación indirecta por razón de género? Por la sencilla razón de que decía esta mujer que trabajaba en el servicio doméstico en una casa de la comunidad autónoma del País Vasco, pues decía esta mujer que en fin, que el hecho de que no cobrase nadie prestación por desempleo afectaba sobre todo a las mujeres. Oye, pues vamos a ver si tenía razón o no. El Estado español se defendió diciendo que no, la prestación de desempleo no la cobra nadie, ni hombres ni mujeres. Y no hay ninguna discriminación entre hombres y mujeres, pues es que no la cobra nadie, tampoco los hombres la cobran, los hombres que trabajan en el servicio doméstico. Y además, decía el Estado, es muy difícil controlar la prestación por desempleo de las personas que trabajan en hogares familiares en el servicio doméstico. Esto es difícil controlarlo, puede haber mucho fraude, en fin, estos eran los criterios neutros que ofrecía el Estado. ¿Y qué dijo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea? Pues el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dijo, sí, Estado español, usted concretamente utiliza un criterio neutro, no damos prestaciones de empleo a hombres ni a mujeres porque es difícil controlar el fraude, pero en todo caso, esto en verdad, ¿a cuántas personas afectan? Pues nuestras estadísticas nos dicen que en el servicio doméstico un 95% de las personas que trabajan en el servicio doméstico, un 95% son mujeres. Bajo un criterio neutro, un colectivo de personas, en este caso mujeres, era el que resultaba afectado. Discriminación indirecta por razón de género, y eso supuso que España tuviese que cambiar su legislación en materia de
en materia de prestación por desempleo. Por cierto, que de ese 95% de mujeres que trabajan en el sector del servicio doméstico, aproximadamente el 55%, el 60%, la mayoría, por cierto, son mujeres migrantes. Son mujeres migrantes. Y si encima voy a buscar de qué nacionalidad son, pues me encontraré con personas, mujeres de Centro o Suramérica. ¿De acuerdo? Voy a hablar un poquito de inmigración y seré breve para acabar con esto. Voy a hablar un poquito de inmigración, política de inmigración. He dicho que la Unión Europea no solo tiene competencias en materia social, sino también tiene competencias en materia de inmigración. ¿De acuerdo? Cuando hablo de inmigración, atención, me estoy refiriendo a personas nacionales de terceros Estados miembros que no forman parte de la Unión Europea. La política inmigratoria se basa, y atención, esto es importante, siempre me tengo que ir a los tratados para recordarlo, se basa en dos principios: la solidaridad entre Estados miembros. Ante movimientos migratorios, los Estados miembros tienen que ser solidarios entre sí, y, en segundo lugar, en hacer una política que sea equitativa respecto a las personas migrantes. Esto conviene recordarlo: solidaridad y realización de política equitativa respecto de migrantes. Pues bien, en la Unión Europea nos estamos encontrando con serias presiones de los Estados miembros para restringir esa solidaridad o restringir esa política equitativa que se reconoce en forma de derechos y deberes a los migrantes. Esto es lo que estamos sufriendo después, concretamente, de la adopción de una batería de directivas en el mes de mayo, en este mes de mayo de la Unión Europea, directivas que salieron que nacieron fruto de lo que se ha denominado el nuevo pacto o el pacto sobre inmigración y asilo. Se trata de unas directivas que básicamente tratan sobre asilo de las personas, es decir, aquellas personas que se sienten perseguidas, que su vida corre peligro, su vida o su libertad corre peligro en su país de origen y que, por tanto, buscan refugio en un Estado miembro de la Unión Europea. Se aprobaron una serie de directivas que ahora, cuando hay que ponerlas ya en cada país, cuando se tienen que empezar a adoptar en cada país a través de legislaciones de cada país específicas, nos estamos encontrando que muchos países no quieren cumplir con determinados parámetros de estas directivas. En particular, dos parámetros. El primer parámetro, que tengan que ser solidarias y, por tanto, quedarse con un número determinado de migrantes que buscan asilo. Y, en segundo lugar, se trata de unas directivas que conceden poderes a órganos comunitarios. Órganos comunitarios pueden decidir que cada país se quede con determinados trabajadores o con determinadas personas migrantes que busquen asilo. Esto no lo quieren algunos Estados miembros. Estamos seriamente presionados en este sentido. Y por último, voy acabando. Y en materia laboral migratoria, ¿de qué se está discutiendo? Pues en política laboral migratoria de lo que se está discutiendo básicamente es de una cuestión que a lo mejor a ustedes, en el ámbito de Centro, Sur, América, pues también les puede parecer un poco marciana, pero no lo es en la Unión Europea. La Unión Europea, y en particular España, lo tengo que decir, vamos camino de ser, España, Italia, Grecia, Francia, sobre todo países del sur, vamos camino de ser, y si me permiten la expresión, una residencia de personas mayores. Estamos en un proceso de envejecimiento demográfico galopante. Por cierto, que en el sur de España, si ya nos vamos a África, es todo lo contrario. Hay una bolsa inmensa de juventud. Juventud, por cierto, que en muchos casos quiere ir a la Unión Europea. En la Unión Europea estamos en pleno proceso de envejecimiento. Cada vez las personas somos mayores y, en cambio, no hay reposición, no hay relevo generacional joven. Algunas instituciones europeas empiezan a pensar ya que nuestro sistema social, nuestra economía social de mercado, que les decía antes, nuestro estado del bienestar, no puede sostenerse si no hay unas vías legales, ordenadas y seguras para traer inmigrantes a la Unión Europea. ¿El debate cuál es? Que muchos países de la Unión Europea solo quieren traer migrantes si son altamente cualificados, como mínimo que tengan una titulación superior. Voy a simplificarlo así. En cambio, se está diciendo que debería abrirse cierta puerta, deberían crearse ciertas vías para que inmigrantes poco o medianamente cualificados viniesen a trabajar
en la Unión Europea en trabajos esenciales, en trabajos poco o medianamente cualificados. En este debate estamos, señoras y señores, en toda la Unión Europea y posiblemente en los próximos meses algunas sorpresas tendremos. No sé si tendré la oportunidad de explicar estas sorpresas aquí, en un congreso parecido. Para mí siempre será un placer hacerlo. En todo caso, en fin, ya veo que me he excedido de mi tiempo de sobras. Me habré hecho muy pesado, ustedes me han escuchado bien. A la señora Pons yo le agradezco que no me haya cortado, aunque ella sabe que siempre me puede cortar cuando lo crea conveniente, porque tengo una verborrea especial cuando hablo por online. Pero en fin, quedo a su disposición y muchas gracias por todo. Ferran, muchas gracias. Por supuesto que no te iba a cortar porque ha sido muy interesante. Además, estoy deseando verte en Valencia para seguir hablando de inmigración. Bien, quedan poquitos, nos quedan 10 minutos. Yo simplemente quería agradeceros a los tres vuestra participación y a modo de recapitulación un poco, pues se me ha ocurrido comentar un poco que las formas de creación del derecho laboral en la Unión Europea es distinta a lo que se puede hacer a nivel Estado miembro, porque tenemos como 4 fórmulas: constitucionalización de derechos sociales. De eso ha hablado Ainhoa y en eso se ha fallado porque la Carta de Derechos Sociales Fundamentales de la Unión Europea no sirve para nada. Yo he sido muy europeísta y lo sigo siendo, pero verdaderamente cuando vemos lo que pudo haber sido y no ha sido finalmente, pues tendrá un poco de decepción. Luego tenemos la armonización de los derechos de las legislaciones sociales y aquí, bueno, pues el problema a mi juicio es que el marco jurídico que tenemos, los fundamentos jurídicos son del año 92 y a partir de ahí no se ha cambiado nada y tenemos unanimidad, mayoría absoluta y luego determinadas materias sobre las que la Unión Europea no puede legislar. Entonces es un freno también que impide cualquier avance en materia social, sobre todo lo que tiene que ver con derechos colectivos. Entonces un derecho individual del trabajo que no viene apoyado por una promoción de un derecho colectivo europeo, pues verdaderamente yo, como soy pesimista, no sirve para nada. De aquí enlazo un poco con lo que nos ha contado Eva, negociación colectiva europea, lo que pudo haber sido. Sí que hubo una propuesta directiva que iba a regular la negociación colectiva del año 2015 que nunca llegó a nada. Tenemos las directivas de comités de empresa europeo, información y consulta, sociedad anónima europea. Finalmente, aunque haya ahora mismo una propuesta de reformar la directiva sobre comités de empresa europeos, tampoco se va a llevar a nada, desgraciadamente. Y finalmente, enlazando con Ferran, bueno, tenemos una crisis migratoria en marcha, una crisis climática en marcha y verdaderamente como único positivo del COVID hemos visto esa movilización de recursos económicos, la mayor de la historia de la Unión Europea, pero verdaderamente lo que tú has dicho, el envejecimiento de la población y lo que nos viene encima, la Unión Europea como tal no tenemos la unanimidad, ni tenemos las fuerzas políticas puestas en común para verdaderamente lidiar con esta situación. Nos quedarían 2 minutos por ponente para vosotros para hacer unas palabras finales. Te doy la palabra, Ainhoa, y luego Eva, y luego Ferran, y cerramos. 2 minutos máximo cada uno o nos reñirán. Y me despido y aprovecho para despedirme. Bueno, pues simplemente por poner un punto a favor de la Unión Europea, que yo también soy pesimista a pesar de ser europeísta, creo que cuando quieres algo mucho, bueno, pues haces crítica y autocrítica para mejorar. Precisamente la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea fue un hito significativo porque en vez de seguir por trabajos intergubernamentales, participaron el Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales, además de sociedad civil. Sin embargo, el grueso del fallo fue, por un lado, que fuera hasta el año 2007, en el Tratado de Lisboa, que entró en vigor en 2009, como bien ha apuntado Eva, era una simple declaración de intenciones, digamos, ¿no? Quedó ahí en un limbo programático, pero se incluyeron 2 cláusulas de excepción, la que nos interesa, que estamos hablando de derecho social, capítulo de la solidaridad del Reino Unido, porque el Reino Unido apela a un sentimiento identitario nacional, señalando que esa normativa de aplicarse hubiese supuesto un flujo migratorio muy intenso, incapaz de soportar para el mercado laboral inglés por parte de trabajadores, sobre todo de países de Europa del Este, ¿no? Y fue precisamente todo lo contrario. El Reino Unido hubiese tenido una legislación muchísimo más favorable para devolver unas condiciones dignas de trabajo a las clases trabajadoras, tanto del propio Reino Unido
como de aquellos trabajadores y trabajadoras que se desplazan para mejorar sus expectativas de vida y sobre todo para tener unas condiciones de vida mínimas y dignas que merezca la pena, ¿no? Y yo creo que esa lectura tampoco se ha hecho eco por parte, incluso yo digo aquí de la academia, que podemos ser más críticos con el pensamiento europeo que Europa, a pesar de sus muchas sombras, tiene magníficas luces y puede ser un faro estupendo para tratar de unirnos en esta diversidad de mercados laborales y en esta fragmentación que tenemos. Muchas gracias a quienes han organizado el Congreso y muchas gracias a ti, María, por tu generosidad y por lo bien que nos has organizado. Gracias. Bueno, yo por último, muchísimas gracias también por haberme invitado a esta ponencia. Yo como más laboralista, más que de derecho comunitario, sí que veo que realmente esa negociación colectiva, este derecho que tenemos a la negociación colectiva no se ve realmente traspuesto, porque bien, tenemos ese reconocimiento, pero luego realmente los interlocutores sociales no están. Hay varios sindicatos que velan o abogan por los derechos de la negociación colectiva y de este diálogo social, pero realmente esa falta de normativa común hace que no se pueda avanzar, creo yo, como bien ha dicho el profesor Camas, estamos envejeciendo. Europa está envejeciendo, cada vez tenemos menos hijos y realmente tenemos este problema también con los trabajadores. ¿Y qué nos van a pagar las pensiones? Yo os lo digo a mis hijos, ir ahorrando porque a la mamá le vais a tener que sostener vosotros, porque es que las pensiones ya veremos si nos llegan. Entonces, claro, aquí tenemos esta serie de problemas y evidentemente si no tenemos trabajadores, pues la negociación y el diálogo social no nos va a ayudar, pero sí que necesitamos que exista esa regulación en cuanto a la negociación colectiva y el diálogo social para ir viendo también cómo podemos llevar a cabo o llevar a buen puerto estos problemas que nos vienen. Bueno, y le dejo la palabra al profesor Cama. Sí, efectivamente, estoy básicamente de acuerdo con lo que estáis diciendo, que debate, yo seguiría así durante mucho más tiempo, pero en fin, también está bien que se cree que haya un límite para que participen el máximo número de personas y se vean sus perspectivas. Efectivamente, como decía la profesora Pons, pues estamos asistiendo a, no sé, un proceso, si me permitís, un proceso de cierto cuestionamiento de tratados internacionales, de normativas internacionales, sobre todo, concretamente, de normativas internacionales de carácter social. La Carta de Derechos Sociales Fundamentales no tiene, por decirlo así, valor jurídico obligatorio vinculante, aunque sí que tiene valor referente, lo llamaré así, aunque ese valor referente no está siendo digamos, muy solicitado. De hecho, concretamente en España estamos asistiendo también a un debate sobre el alcance de la Carta Social Europea revisada, que también, naturalmente, es una normativa básica de derechos sociales y firmada por España, pero que hay debate sobre su implementación directa, sobre todo cuando ha hablado el Comité Europeo de Derechos Sociales derivados de esta Carta, ¿no? Estamos asistiendo, yo creo, a un cuestionamiento, un debate sobre el alcance de la normativa internacional y a mí he de decir que yo en este sentido me vuelvo cada vez más internacionalista. ¿De acuerdo? Cada vez la normativa internacional como referente, sobre todo de la Organización Internacional del Trabajo, pero también del Consejo de Europa, pero también la normativa de la Unión Europea. Yo en este caso sí que estoy con vosotras. Pienso que la Unión Europea debe hacer frente a un proceso de cambios muy importantes y tiene serios obstáculos. Se debía aprobar la directiva sobre plataformas digitales y aún estamos en ello, de plataformas digitales, es decir, de los trabajadores que trabajan en plataformas digitales, que yo creo que es para mí esencial y aún estamos en ello. Yo, en todo caso, supongo que es por mi naturaleza,
pienso que sí, que sí, yo soy optimista en el sentido de que hemos de apostar porque la Unión Europea, atención, mantenga lo que decía al principio, mercado interior sí, pleno empleo, economía social, pero naturalmente haciendo unos cambios que enfoquen el tema hacia la concesión de derechos sociales, el reconocimiento de derechos sociales, incluso entre los europeos. Y con esto acabo. Hubo un discurso de Enrico Letta en junio, hizo un discurso, un informe, en el que dijo que era muy importante la libertad para trabajar y la libertad para permanecer en su país por parte de todas las personas. Que un español no tenga por qué irse a Francia o Inglaterra o Alemania a buscar trabajo. Y solamente se consigue si hay unas condiciones dignas de empleo y de calidad en cada país. Yo creo que esto es lo que hay que apostar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Os habéis ceñido matemáticamente a los 2 minutos, así que os lo agradezco porque así terminamos a las 17 hora española en punto. Muchísimas gracias. Sí, no, 17:00 en punto. Muchas gracias a la Academia Peruana de Derecho, a la Universidad Carlos III de Madrid, Instituto de Estudios Internacionales y Europeos Francisco de Vitoria. Muchas gracias, Jorge Luis Collantes, y muchas gracias, por supuesto, queridos ponentes y oyentes, por vuestra participación. Y gracias a todos. Y nos vemos próximamente en persona, a ser posible, muy pronto. Adiós. Muy bien. Gracias. Adiós. Gracias. Adiós.